compañeros, ahora vamos a hacer el siguiente seminario que pues vamos a tratar el tema de coma pediátrico, presentado por mi persona y mi compañera León Gutiérrez. Bien, primero empezar con los objetivos de este seminario, que pues en primer lugar vamos a analizar un caso clínico, específicamente de coma mixedematoso, destacando tanto los factores de riesgo como los hallazgos clínicos y la evolución. Importante también poder comprender los fundamentos del coma en niños, incluyendo la definición, la clasificación y las diferencias con otras condiciones neurológicas. También poder reconocer las principales etiologías de coma en niños, ya que como vamos a ver más adelante, pues estas son diversas. Describir el abordaje diagnóstico también resulta muy importante. Revisar las estrategias tanto de manejo inicial como del soporte vital en los pacientes pediátricos en estado de coma o donde pues también resaltemos la importancia de que se intervenga precozmente y de forma multidisciplinaria. Y finalmente pues valorar la relevancia del tamizaje neonatal, esto más específicamente para el caso clínico, que lo vamos a ver también en la siguiente. Bien, el caso clínico, como ya les dije, se trata de coma mixedematoso en una niña con hipotiroidismo congénito no tratado. Pues para recordar un poco, el hipotiroidismo puede deberse ya sea a una disgenesia de la glándula tiroides o el defecto en la síntesis de las hormonas tiroideas. Algo importante en este caso, pues la razón o la presentación de este caso es que pues, es un hipotiroidismo congénito. Esta es una causa frecuente de retardo mental, pero resulta importante, ¿por qué? Porque es una causa prevenible. Su prevalencia es de 1 en 2000 aproximadamente en hispanos. Y pues como les mencioné, al ser una causa prevenible, es justamente donde resaltamos la importancia del tamizaje, ya que pues este va a constituir un método ideal para poder realizar un diagnóstico temprano y poder evitar diferentes comorbilidades más graves, ¿no? En caso de un diagnóstico tardío, pues este puede provocar retardo pontoestatural, retraso del desarrollo psicomotor y retardo mental. Entre las complicaciones que nos puede presentar es el coma mixedematoso, que es una forma ya mucho más grave de pues, un hipotiroidismo congénito no tratado, descompensado. Esta es una condición rara en realidad, pero puede ser letal en niños y la incidencia es de 0.22 casos por millón de personas. Y pues como les dije, la mortalidad sí tiene una cifra importante también que va del 30 al 60%. Bien, ahora empezando con el caso clínico, se trata de una paciente de sexo femenino de 12 años que presenta retraso del desarrollo psicomotor severo. Se menciona que la niña no camina, no balbucea y pues también tenía un antecedente de diagnóstico de hipotiroidismo congénito a los 2 meses. Sin embargo, recibió tratamiento solamente por 1 mes. Y el desencadenante, en realidad la razón por la que es referida y pues ingresa al hospital es por una sepsis con foco urinario. Al examen físico tiene un peso de 14.5 kilogramos, que vemos pues, que para una niña de 12 años es un peso demasiado bajo, está en menos 10.15 en desviación estándar, que es muy bajo. La talla de 78 centímetros, que igualmente pues, es muy bajo para su edad. En cuanto a otros factores que pues, resalten, la fascia que presenta, que vemos en la imagen también, que es una fascia tosca, no tiene prácticamente cejas. El puente nasal es plano, los labios son gruesos. Esta es una fascia característica de, pues, justamente de un coma mixedematoso, ¿no? La piel pálida, seca, fría, áspera, el cabello también ralo, quebradizo y seco. Presenta edema generalizado, su cuello es corto, sin embargo no se palpa tiroides. El abdomen al examen físico es bagraciano, está distendido y los ruidos hidroaéreos están disminuidos. El tono muscular igualmente está disminuido y los reflejos osteotendinosos igual. En caso del estadio de Tanner está en 1, que pues es una clara muestra de que también presenta un retardo en el desarrollo y pues la niña también se presenta bastante hipoactiva. Siguiente diapositiva. En los exámenes auxiliares, pues el perfil tiroideo vemos que está alterado, la TSH está elevada, bastante elevada, la T4 está disminuida. Pues estos valores nos ya dan los datos suficientes como para justificar que se trata de un hipotiroidismo severo, descompensado. Tiene anemia también, la depuración de creatinina también está baja, el urocultivo es positivo, pues como les había mencionado,
En realidad la niña ingresa por una sepsis de foco urinario y que en realidad este es el factor desencadenante del coma mixedematoso. En cuanto a la imagenología, en la ecografía de tiroides presenta una atrofia de tiroides, que pues esto nos sugiere la disgenesia o hipoplasia tiroidea congénita en este caso. En la tomografía cerebral vemos que presenta alteraciones también, lo que probablemente pues, nos explica también el retardo neurocognitivo que presenta la niña. En la tomografía renal también se presentan alteraciones, una hidronefrosis derecha, también imagen litiásica oraliforme en el riñón izquierdo y litiasis renal derecha. También presenta hilio reflejo o hilio paralítico, que pues esto también es algo común, podría decirse en casos de hipotiroidismo severo, pero también puede presentarse o puede hacernos sospechar, digamos, de un abdomen agudo quirúrgico, que lo vamos a ver más adelante también que sí hicieron algo a raíz de esto. Y pues algunos signos de absceso en fosa ilíaca derecha. A la ecocardiografía presentó un derrame pericárdico de 120 cc con colapso de cavidades derechas a la inspiración. Sobre su evolución, pues vemos que al cuarto día de hospitalización ya se le inicia corticoide por 3 días, esto debido al riesgo de insuficiencia suprarrenal, tanto por el tratamiento que se está iniciando con la levotiroxina como también pues, por su condición ya anterior, o sea, el hipotiroidismo. La levotiroxina la recibió a dosis de 25 con un aumento progresivo a los 3 días hasta que llega a 37.5. En este caso se le dio por vía oral, pero lo ideal es que se le dé por vía endovenosa de ser posible. Y pues progresivo para poder evitar algunos problemas cardíacos que podrían presentarse. La niña también cursó con bradicardia y derrame pericárdico, por lo que se le realizó una pericardiocentesis tanto diagnóstica como evacuatoria. En los casos de coma mixedematoso sí es común que se presente esto, sin embargo no siempre se va a tener que hacer la pericardiocentesis, solamente cuando presenta compromiso hemodinámico, como es el caso de la niña. Al 14º día de evolución, vemos que cursó con signos clínicos y de imágenes de abdomen quirúrgico, por lo que le hacen una laparotomía exploratoria y pues también una apendicectomía profiláctica. Sin embargo, no se han encontrado alteraciones estructurales como tal, solo funcionales, encontrándose dilataciones segmentarias en el hilo. Después de la cirugía, la niña presentó bradicardia severa, hipotermia y hipotensión, donde básicamente pues ya podemos decir que está empezando su coma. Por esto es que recibes tanto soporte ventilatorio por 4 días, como hidrocortisona y levotiroxina también, para el manejo de la causa de fondo. Bien. En la ecocardiografía de control se observó que presentaba todavía insuficiencia valvular aórtica moderada, pero ya sin repercusiones. Esto probablemente es secundaria a la miocardiopatía hipotiroidea o también a los cambios hemodinámicos que se han podido dar por el derrame pericárdico previo que tuvo. El derrame pericárdico disminuyó a 30 cc y en este caso ya no se presentaba evidencia de repercusión hemodinámica, solamente se le da captopril y espironolactona. En cuanto a la medicina física y rehabilitación, que como les mencioné al inicio, pues el manejo en este caso tiene que ser multidisciplinario. Entonces, inicialmente no toleraba la bipedestación por más de 1 minuto y solo caminaba con ayuda y máximo 1.5 metros. Después de 3 meses de haber recibido terapia, se nota que ya mejora su movilidad, específicamente de la cadera, tanto para la flexión y para la extensión, y pues en este caso ya realiza una marcha de 4,5 metros, pero igualmente con apoyo. En cuanto al servicio de cardiología pediátrica, a los 9 meses se le hace una ecocardiografía de control, donde se evidencia que la función sistólica del ventículo izquierdo está conservado. Todavía presenta una insuficiencia aórtica leve, pero ya no presenta derrame pericárdico y pues sigue recibiendo captopril y espironolactona por 2 meses todavía. La niña estuvo hospitalizada por 45 días, el reemplazo hormonal todavía continuó hasta pues, que tuvo el control ambulatorio donde se fueron ajustando las dosis. Y como vemos en los cuadros, podemos ver que tanto la función tiroidea, pues en realidad poco a poco, a medida que iban pasando los días, iba recibiendo el tratamiento, se iba normalizando. Sin embargo, vemos que las secuelas que le había dejado, tanto de talla baja como retraso puberal y demás,
pues continuaron, ¿no? Y en realidad ya estas son consecuencias irreversibles. Es por esto que volvemos a resaltar la importancia de un diagnóstico temprano y un manejo pues también temprano, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, y vemos ya finalmente ahí la imagen de la niña en la figura A, después de 3 meses cuando ella estaba con el reemplazo hormonal, que ya vemos que no tiene mixedema y pues incluso ya le creció el cabello. En la imagen de la izquierda es ya después de 9 meses, donde pues ya también se le ve mucho mejor, ¿no? Sin embargo, como les dije, las consecuencias irreversibles sobre su retardo tanto mental como en el desarrollo en general, pues ya no se puede revertir. Ahora, volver a recordar que el coma mixedematoso en niños es raro que se presente en realidad, pero puede ser letal. En este caso, los factores precipitantes fueron tanto la sepsis como la laparotomía exploratoria que se le realizó. Algo importante también es que la ausencia de tamizaje o que se haya abandonado el tratamiento pues ha sido la causa principal para que llegue a este estado de desarrollar el coma mixedematoso. Y pues finalmente que mientras más rápido sea tanto su diagnóstico como tratamiento, pues mejor también va a ser la evolución de la paciente. Y en este caso, al tratarse de un hipotiroidismo congénito, pues la levotiroxina va a ser el pilar, ¿no? Pero también vamos a ver otras causas de coma, como lo explica mi compañero más adelante. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar de lo que es estupor y coma en niños. Primero vamos a empezar con lo que es la definición de lo que es el coma, que viene a ser un estado transitorio en la que vamos a tener al paciente con una falta de respuesta. Es el grado más profundo en el que se disminuyen ambos componentes de la conciencia, que son la excitación y la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro paciente va a tener una desconexión del medio. No sabe lo que pasa en el medio y tampoco es incapaz de seguir órdenes o hacer acciones voluntarias. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un paciente en coma? Normalmente van a haber 3 opciones. Como ya mencioné anteriormente, el coma es un estado transitorio. Vamos a tener que el paciente se va a recuperar, va a morir o el coma va a evolucionar. ¿A qué va a evolucionar? Siguiente diapositiva, por favor. Va a evolucionar a un estado de la alteración de la conciencia, pero más permanente. Como pueden ver, por ejemplo, son estos 3 estados, que son el estado vegetativo persistente, el cual va a cumplir estas características en la que no hay evidencia de conciencia de uno mismo ni el entorno, no hay evidencia de respuestas conductuales que se puedan reproducir o que sean voluntarias a los estímulos, no hay evidencia de comprensión ni expresión del lenguaje, a veces suelen abrir los ojos por los ciclos de sueño-vigilia. La función hipotalámica y autónoma del tronco encefálico va a estar lo suficientemente conservada como para permitir la supervivencia del paciente con cuidados médicos y cuidados de enfermería. Vamos a tener que el paciente tiene incontinencia intestinal y vesical y siempre se van a conservar, algunas veces se pueden conservar algún grado de reflejos de los nervios craneales o reflejos espinales. Luego tenemos el estado mínimamente consciente, en el que básicamente los pacientes ocasionalmente van a presentar algunas respuestas con propósito, como por ejemplo siguen los objetos con la mirada, o muchas veces pueden llegar a seguir ciertas órdenes o mover sus brazos, pero de manera voluntaria. Y luego tenemos la muerte cerebral, que es la pérdida permanente del conocimiento y de los reflejos del tronco encefálico. En cuanto a lo que es la etiología, las etiologías que pueden causar una alteración de lo que es la conciencia y pueden provocar un estado de coma o otros estados que no son tan profundos como el estupor, tenemos los que son las toxinas, que dentro de ellas está el plomo, el talio, los hongos, cianuro, metanol, entre otros. Las drogas, que bueno, ya los conocemos como por ejemplo el alcohol, los opiáceos, sedantes, bromuros. Pueden ser causas metabólicas como hipoxia, hipercapnia, hipernatremia, entre otras como hipoglicemia. Infecciones, que es una de las causas también más frecuentes, como meningitis, sepsis, fiebre tifoidea, y también puede ser de origen psiquiátrico, como puede ser la catatonía. También tenemos causas estructurales que pueden ser simétricas y causas estructurales que son asimétricas.
Y como pueden ver en la tabla, aquí se presenta en qué parte del cerebro se van a manifestar, ¿no? Como la oclusión carotídea interna bilateral, hemorragia talámica, en infratentorial oclusión basilar, tumor del tronco encefálico de la línea media y otras afecciones que son asimétricas, como la púrpura trombocitopénica trombótica, coagulación intravascular diseminada, entre otras. Aquí les dejo el cuadrito para que lo revisen. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a lo que es la evaluación y el manejo, más o menos, tenemos que es importante la historia. Como ya hemos visto, la etiología es bastante variada en cuanto a lo que puede producir coma o una alteración de conciencia. Entonces, lo primero es indagar en la historia para determinar la etiología con la ayuda de la presentación y la ayuda de los síntomas que haya tenido el paciente anteriormente, antes de perder la conciencia. Y luego tenemos el examen general o el examen físico, en el que vamos a tener la medición de signos vitales y vamos a buscar los signos o alteraciones en lo que son frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura y algunas manifestaciones que se puedan dar en la piel, ya que estas nos van a ayudar también a dar con la etiología. Como por ejemplo en la tensión arterial, que puede ser un shock hipovolémico, un shock séptico o una hernia transtentorial, entre otros. Y luego también tenemos la evaluación de lo que es el ABC, la vía aérea, respiración, la circulación. Luego de esto tenemos la evaluación neurológica, en la que principalmente lo que tenemos que hacer es evaluar la escala de Glasgow. Y también dentro de esto están los reflejos motores y las respuestas motoras, que bueno, aquí podemos ver son las posturas de decorticación y las posturas de cerebración, que nos pueden indicar más o menos un daño más grave cuando es de cerebración. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a lo que son estudios de laboratorio o de imagen, tenemos que podemos pedir electrolitos séricos, gases arteriales, pruebas de función hepática, recuento sanguíneo completo, un hemograma completo, nitrógeno ureico, detección de toxicología en orina y suero, ya que hemos visto que es una de las causas también, cultivos de sangre y orina y una punción lumbar. En los exámenes de imagen lo que podemos pedir es una tomografía computarizada y también lo que es un electroencefalograma. Hay que tener cuidado aquí con lo que es la punción lumbar. Hay algunos síndromes que voy a tocar posteriormente un poco, en los que la punción lumbar no se realiza hay una contraindicación. La siguiente diapositiva, síndromes de coma. Los síndromes de comas normalmente hay que tener cuidado, ya que estos pueden cambiar un poco el manejo de lo que es el paciente que está en coma. Y una de ellas es la hernia transtentorial. Cuando tenemos una lesión grave y que es rápidamente progresiva en el cerebro, vamos a tener que esto va a producir un aumento en lo que es la presión intracraneal, y esto va a hacer que se produzca la hernia transtentorial y esto va a dificultar un poco lo que es la punción lumbar en cuanto a lo que es el manejo. Y normalmente esto tenemos que saber identificarlo para justamente tener un mejor manejo inicial de lo que es el paciente en coma, y tiene cierta sintomatología como que se baja la presión, tenemos la respiración de Cheyne-Stokes y también se puede presentar con taquicardia. Y bueno, aquí también les dejo un cuadrito, resumen, de lo que sería la hernia transtentorial. Posteriormente luego tenemos los toxíndromes, que bueno, básicamente son sustancias que pueden producir o pueden inducir el coma. Acá les dejo el tipo de sustancias y lo que producen y cómo se manifiestan también, o cómo vamos a ver los signos vitales, la alteración de los signos vitales que producen. Estas son excitatorias, y en la siguiente diapositiva tenemos las inhibitorias, como los opioides, sedantes hipnóticos y los colinérgicos. Y bueno, ahí está el cuadro completo. ¿Y cuál es el protocolo de la estabilización de lo que es un paciente en coma? Primero tenemos, como ya mencioné anteriormente, el ABC, en el cual vamos a intubar si nuestro paciente tiene una escala de Glasgow menor o igual de 8 o insuficiencia respiratoria.
estabilizar la columna cervical, brindarle suplemento de oxígeno y controlar la saturación de oxígeno, un acceso venoso y soporte para la presión arterial según sea necesario. Si encontramos signos de hipoglicemia, tenemos que tratarla con dextrosa a 0.25 gramos por kilo y controlar también los niveles de glicemia. También tenemos que tratar las convulsiones con lorazepam a 0,1 miligramos por kilo, dosis única, y si las convulsiones continúan se tiene que tratar el estado epiléptico. En cuanto a tratamientos empíricos, si se sospecha que es un estado de coma por infección, le damos ceftriaxona 100 miligramos por kilo de peso, dosis única máxima 2 gramos, y vancomicina, dosis según la edad. Le podemos dar también aciclovir según la edad, y si sospechamos de la ingesta de algún tóxico, podemos darle naloxona a 0,1 miligramos por kilo de peso intravenoso al paciente hasta los 20 kilos y menores de 5 años. Y ante la sospecha de la elevación de la presión intracraneana, le podemos dar manitol o solución salina hipertónica. Ya por último, en la sospecha del estado epiléptico no convulsivo, le podemos dar lorazepam o fosfenitoína. Ahí pueden ver las dosis. La siguiente, por favor. Y por último, tenemos las condiciones que pueden ser confundidas con el coma. Primero tenemos una parálisis completa, en la cual es posible que los pacientes tengan lesiones agudas del tronco encefálico y no puedan moverse ni hablar, pero sí pueden conservar movimientos oculares voluntarios y el parpadeo. Luego tenemos el mutismo acinético o abulia, que es producido por lesiones en los lóbulos frontales, y el paciente mantiene la conciencia y puede rastrear movimientos con los ojos y también puede obedecer órdenes. Y por último tenemos la catatonía, que la catatonía se va a distinguir del coma por la capacidad de mantener posturas del tronco y extremidades, o incluso la capacidad de sentarse o pararse. Eso sería todo, y el resumen es el coma pediátrico es el grado más profundo de la alteración de la conciencia. Las etiologías principales son metabólicas, infecciosas, tóxicas y estructurales. En cuanto a la evaluación inicial, es importante la historia clínica para determinar la etiología, la toma de signos vitales también para determinar la etiología, el examen neurológico, evaluar la escala de Glasgow, y en los estudios que podemos pedir son los electrolitos, glucosa, función hepática, renal, toxicología, una punción lumbar, una tomografía y un electroencefalograma. En cuanto al manejo, es la estabilización del ABC, corrección metabólica, el soporte vital y el tratamiento específico para la etiología que encontremos. Y del caso clínico, el coma mixedematoso en niños es raro pero letal. En cuanto a la prevención, tenemos el tamizaje neonatal, como ya mencionó mi compañera en el caso, y la adherencia terapéutica. Y conocemos que esto requiere un diagnóstico rápido y manejo intensivo y un enfoque multidisciplinar. Aquí está la bibliografía. Eso sería todo. Gracias.